Electrolisis. El objetivo de este vídeo es observar una reacción química producida por una corriente eléctrica. En particular, en este experimento se electroliza una disolución acuosa de yoduro potásico, identificando los productos formados en los electrodos. Se llena con disolución de yoduro potásico un tubo en U hasta 1 centímetro del borde. Se introducen los electrodos de grafito y se conectan a la red mediante una fuente de corriente continua. Obsérvese los cambios que se producen en torno a cada uno de los electrodos. Transcurridos 5 minutos y sin desconectar la fuente de corriente, se toma con un cuentagotas disolución del compartimento anódico para pasar a su ensayo. Volveremos a introducir los electrodos de grafito en el tubo en U para que continúe la reacción química mientras se realiza el ensayo con unas gotas de tolueno. Se agita el tubo de ensayo y se deja en reposo unos segundos para que se separen las dos fases líquidas, anotando el color de cada una de ellas. Al finalizar el ensayo, se desconectará la fuente de corriente continua, pasando a tomar disolución del compartimento catódico para su análisis. Se agrega una gota de fenolftaleína y se anota el carácter ácido-base en función del color que adquiere. A continuación, unas gotas de tolueno y después de agitar se observa si ha ocurrido algún cambio. Y por último se añaden gota a gota unos mililitros de cloruro férrico. Y del mismo modo que anteriormente, se agita y se deja en reposo unos segundos para que se separen las dos fases, anotando los cambios observados. Para finalizar, se recogerán en la botella de residuos los restos de los tubos de ensayo y del tubo en U.